Es de acá, de La Plata, no sé. Y es un amuleto que dentro de las pequeñas cosas que cita este amuleto, protege el ojo. Protege el ojo, y el ojo es proyección de la voluntad. Nada más, por supuesto que me parece maravilloso que proteja el ojo, pero si tengo que hablar por mí, precisaría uno que me proteja más parte del cuerpo. Tengo casi todas arruinadas. No, que seguramente alguien va a preguntar otra cosa que tenga que ver no con el libro o con otra. Debería conversar abiertamente con Horacio, y cualquiera que quiera decir algo, no necesariamente tiene que preguntar, decir algo, lo que sea. Bueno, se les pasa. Si se entendió todo, no. Acá está el micrófono, si quieren, o vienen acá adelante y dicen algo, si no, a voz alzada, donde sea, como quieran. Yo les alcanzo el micrófono. Claro, Matías seguramente, Ger va a querer hablar, Esteban va a querer decir algo, Fabi, Laura, allá. Yo los que conozco. ¿Cuál sería el cuadro hoy que marcaría una época? Hablando más joven. Arriesguemos. Acá la compañera pregunta el cuadro que marcaría una época. Bueno, como no, seguro que no alcanza con que saque el talismán. Y a mí me parece que personajes fundamentales de nuestras vidas son lo que vemos en las grandes galerías de imágenes, que no pedimos que sean así y que están formuladas así, en la forma del uso del lenguaje, en los niveles a partir de los cuales se nos dice que entendemos y no entendemos algo, en fin, en la fábrica de individuos en general. Y en ese sentido hay, por ejemplo, se forjan bloques enunciativos. Se robaron todo. Se robaron todo. Los guiones son sintagmas, digo. Eso es muy difícil de penetrar con relativización. El otro día el chofer de un taxi me contó, así, que yo inicié la conversación, bajó recién una señora antes que tomara usted el taxi en Parque Patricio y me dijo, se robaron todo. Y yo le dije, el chofer, ¿no? Estoy Bactín, estilo libre y directo. Y yo le dije, me dijo el chofer, ¿cuánto se robaron? ¿10.000 millones de dólares? No, mucho más. 15.000 millones de dólares. No, se queda corto. Bueno, 20.000 millones de dólares. Bueno, por ahí que es una cifra. Entonces el chofer dijo, ¿vio? No se robaron todo, se robaron 20.000 millones de dólares. Me pareció que por más que grave robarse 20.000 millones de dólares, desarmaba un mito que corresponde a una especie de bloque granítico digamos, que ha sido como tallado en una cantera que está en algún lugar que no sabemos dónde es. ¿Dónde se está planificando la de Venezuela? ¿En qué despacho? ¿En qué oficina? ¿O no hay? ¿O es algo vacío, como tantas veces se dijo de ese concepto? Es
es un eco de algo que viene de un lugar que no sabemos y que produce esto, que son ondas, como ondas hertzianas que recorren la humanidad, y entonces tenemos esta situación. Entonces, y que después vendrá otra que será la contrapuesta. Entonces, así fue aquella en la que estuvimos, fue una onda que tenía estacas, que era la fecha de vencimiento, y ahora entraba esta. Evidentemente hay algo que si fuera ese los ciclos de una historia, como dicen los economistas, un ciclo es un contracíclico, evidentemente hay algo que empobrece la historia, algo que inhibe a los actores políticos a trabajar en nombre de una acción. Fernando citó también a los griegos de una praxis. Es una idea que sería más que una acción, sería en la acción yo me coloco en una situación de reposición de mi propia capacidad de pensar las cosas. Entonces ahí me da la impresión de que todo lo que se dice sobre la creación de subjetividad, que está bien, por supuesto, que emanan de los medios, de las redes, que eso deja al mundo sin autor, prácticamente hay una voz unívoca, pero construida por millones y millones de juicios morales, de juicios intelectuales, que no se llaman así, que son bajar el pulgar, poner el pulgar para arriba, que está bien, que está mal, o sea, las opciones binarias que implica el juicio. Da la impresión que a mayores destrezas tecnológicas, el juicio se va deteriorando cada vez más, y el deterioro de la facultad de juzgar, como decía Hannah Arendt, es el deterioro de las sociedades, de las ciudades. También vi una publicidad en el camino a La Plata de un joven que se sorprende con una computadora. Eso me parece que forja una época, que tiene más velocidad. Si tenés Fivertel hay más velocidad. Bueno, ponele que sí. Mira, asombrado, y ahora apareció el abuelito que tiene un bastón al lado de él, que es como una conexión entre generaciones ante Fivertel, que sería la unión de una mayor conectividad. En fin, todo eso, me pregunto si, digamos, por supuesto, en algún momento se aceptó la palabra ferrocarril o chemin de fer, en fin, en todos los idiomas en algún momento se unió camino al hierro, y algún nostálgico pensó quizás, no, ¿cómo vamos a llamar así a ir de un lado a otro? Sigamos llamando camino de tierra, no sé. A lo mejor estoy incurriendo en lo mismo que el nostálgico de la historia de la nostalgia. A ver, por ejemplo, Borges, cuando en la ciudad de Buenos Aires se construyó la avenida Juan B. Justo, que es muy fea, la construyeron de apuro sobre el arroyo Sildaña, creo, Maldonado, o Medrano. Es un gran túnel donde corre un arroyo, que es un desagote de la ciudad, y antes era un arroyo que tenía, en el momento de inundación, puentecitos levadizos, y Borges dice, Dios mío, ¿dónde vamos a terminar? Pero bueno, ¿quién se acuerda hoy de que había un arroyo debajo de la avenida Medrano, que llega por debajo del aeropuerto de Ezeiza, no, perdón, del aeroparque? Debido a eso, uno de los grupos insurgentes de los años 70 produjo uno de los mayores hechos que, si hubiera terminado como se había previsto, cambiaba un poco el rumbo de los acontecimientos de la época, porque durante meses fueron navegando por esas aguas turbias hasta llegar debajo del aeropuerto para hacer estallar lo que los diarios llaman artefactos explosivos, justo cuando levantaba vuelo el avión de Videla. Recordarán ese episodio, un episodio muy conocido de aquellos años. Pero se hizo porque estaba el arroyo, y alguien descubrió en la boca de tormenta que se podía, durante meses hubo esa. Hace poco en la revista Crisis, el hijo de uno de los protagonistas de este acontecimiento lo cuenta con mucha precisión. O sea, ¿qué es una ciudad? Es la avenida Juan B. Justo, el héroe socialista argentino, medio pacato por cierto, y abajo, ¿qué corren? Los desechos de la ciudad y los botecitos de la insurgencia, con las cargas explosivas. Bueno, la dificultad de las digresiones es que si son largas te olvidas. Pero quería decir que
nostálgico de las palabras. No creo que debamos ser eso, pero cuando aparece una conectividad sustituye otras que a lo mejor son más importantes. Por ejemplo, sociabilidad hoy me parece que sigue siendo importante. Conectividad la sustituye desde el punto de vista tecnológico. Definiría esta época como un conjunto de sustituciones de palabras que también en algún momento sustituyeron a otras, que duraron varios siglos y ahora duran menos. Conectividad, todas las maestras lo dicen con una naturalidad, como si hubieran desde hace años dicho la palabra conectividad, que la academia ahora la tiene que adaptar, indudablemente. No existía en castellano o algún electricista lo usaba para algo. La conectividad es una forma de sociedad donde rige la tecnología de la información o la llamada sociedad del conocimiento, que es lo mismo, y que es una forma de definir la sociedad no por un tejido de relaciones de sociabilidad, sino por un tejido de impulsos electroacústicos, digamos, con un conjunto de imágenes que se desglosan o se construyen en píxeles. Entonces, el idioma pasa a ser un conjunto de píxeles también. Eso me parece que es un problema de la época, lo cual no quiere decir que en plan público, de las escuelas públicas, no hable de conectividad, pero, por ejemplo, sociabilidad es Comte, Saint-Simón, antes no se empleaba también. Acá en Argentina, Echeverría, Sarmiento, y no sé, varios más empiezan, y muchos les podrían decir, ¿cómo? A Sarmiento, Echeverría. Facundo recordarán el capítulo. Sociabilidad, es una palabra como conectividad en ese momento. Asociación, una palabra vieja, pero que había obtenido otro sentido en los años 30 del siglo XIX. Echeverría la usa porque estuvo en París. Bueno, sin embargo, eran palabras que no tenían una fuerte carga de desinterés por el idioma. Conectividad lo tienes. Hay un creciente desinterés en el modo en que las palabras van designando situaciones, objetos, hay un desapego por las palabras, que el abanderado de eso son todos los locutores de la televisión, todos los que hablan en la televisión, y si uno va a la televisión también es alguien que promueve ese desapego del uso de las palabras debido a la tecnología bajo las cuales hay que hablar en la televisión. Entonces yo definiría una época como ese lugar, por eso tengo un poco como el Borges que se incomodaba porque le taponaron el arroz sin daño. Pues, como digo, suena absurdo, pero no debería sonar absurdo, por ejemplo, en una campaña política, cuando uno vota un candidato y también vota una forma por la cual ese candidato expresa sus ideas, las expone, la alocan ciertas tradiciones. Por ejemplo, el macrismo no tiene tradición. Hay un editorialista en La Nación que le busca un Frondizi, pero no va. Incluso con Frondizi, que es una fuerza enorme para meterlo ahí. Además, Macri no quiere tener ni Frondizi ni a nadie. No hay un pasado, no tiene que haberlo. Ahora, el pasado es un lugar a interrogar, no es un bloque único que no tiene ninguna porosidad. Y el presente tiene sus derechos en el pasado. Por eso los que lo tenemos, y quiero mencionar aquí la alta presencia del amigo Gonzalo Chávez, un saludo para Gonzalo. No tendríamos por qué en la campaña también decir, no mencionemos esto, no trae problemas, mirá, si decimos tal cosa, tal otra, bombardeo, 1955, dejemos para más adelante. Yo no estoy muy de acuerdo, trato de entenderlo, y por supuesto tengo una actitud de colaboración y de admisión de la situación de riesgo en la que todos estamos, pero no me parece mal que en un lugar de intimidad, de conectividad e intimidad como este, podamos decirnos estas cosas, ¿no? Respondí a la pregunta. ¿Puedo hacer una preguntita? Es más que no es una pregunta, es para hablar de alguna palabra, ¿no? Vos decís, el presente tiene derecho sobre el pasado, ¿no?
estaba pensando esto de la esperanza y la desesperanza, ¿no? Basado tal vez, ¿no? Una construcción que pensábamos colectiva, la esperanza, un montón de cosas que se hicieron, otras que no, el colectivo hubiese querido, y ahora pareciese también, quizás estamos en el momento de la desesperanza, ¿no? Viendo en este presente pasado y viéndonos a nosotros como parte de un colectivo que ahora nos damos cuenta que no era tal, ¿no? Entonces, desde dónde construir ahora un futuro, o en este presente pensarnos nuevamente como un colectivo con esta experiencia de desarticulación, de deshielo de algo que parecía que tenía una estructura y terminó yendo y desarmándose, ¿no? Un poquito de eso, no sé si hay una idea de esto, que sea tuya, ¿no? No, está muy bien lo que decís. A todos nos pareció eso, que hubo ese deshielo, como si el témpano tuviera una consistencia tal que lo hacía inmune a cualquier acechanza, y efectivamente fue muy rápido que se desarmó algo, pero ahí habría que preguntarse por la naturaleza del poder en cuanto a qué misterioso imán tiene lo que llamamos el poder, porque el poder existe bajo una fórmula o una forma bastante inaprensible. Citando a San Agustín, cuando creemos que lo tenemos, cuando no pensamos en él, a lo mejor lo tenemos. Si pensamos en él, se nos escapa la mano. Lo decía sobre el tiempo, ¿no? Ahora que pienso sobre él, no sé qué toque. Si no pensara sobre él, cosas de confesiones de San Agustín. Lo que falló se compone de muchas cosas, como por ejemplo cuando se cae un avión, hay dos categorías, falla técnica y falla humana. Uno no se queda contento con esas dos categorías. A lo mejor un Sófocles o un Hegel pondría más. Está lo técnico y lo humano, a veces las dos. Como ocurrió con el avión del France, que decía, bueno, fue una falla técnica, después otro dijo, no, humana. Y después otro dijo, no, varias, también hubo tal y tal, pero en general son técnicas y humanas. Y yo leí cuando cayó ese avión, el avión, uno viajó en esa línea y salió de San Pablo, iba a París, se siente más ligado a un accidente de avión, que son los más terroríficos. El avión es la mayor propaganda de idea de viaje en calma y feliz. Y no es así, ¿no? Y la voz grabada de los pilotos en el último momento, eso es. Todo político debería escuchar la caja negra de un avión cuando se encuentra. Esta se encontró y el comandante había ido a descansar. Pues, ¿cómo se sabe si no sobrevivió ninguno? Está la grabación a 20.000 metros debajo del mar. Y el comandante despierta de repente, está en el primer asiento, lo dirigía el copiloto y se apresura a tomar el lugar y hace varias exclamaciones, eso se escuchó. O sea, se sabe qué pasa cuando el comandante dice, ¿quién está al mando? ¿Quién está al mando? Es lo último que se escucha. Entonces, ahí tenés un ejemplo. En general, no hay mucha gente, salvo, no tengo ningún temperamento de tipo así escatológico, pero esas cosas pues son cosas vinculadas a quién es el último testigo de algo de lo que no hay testimonio. De repente se encuentra un testimonio técnico y la reclamación del hombre que por última vez dijo algo, ¿quién está al mando? El avión se cayó. No sabemos nada más que eso que dijo el comandante, que quiso retomar la conducción de la nave. Doy este ejemplo tremendo porque hay algo de lo que pasa con los sistemas de poder que tienen una tentación de perdurabilidad inevitable, a veces de una forma muy explícita y torpe, como es en este caso. En el caso anterior había más justificaciones, no se estaba seguro que fuera así.
sobrevolaba esa misma idea, que me parece que sobrevuela toda la situación de poder, que tiene una carga ilusoria. ¿Por qué? Porque el poder es una ilusión. Entonces, en ese sentido, es asombroso como no se hizo lo que hizo Perón, por ejemplo, que lo hizo de un modo que es también problemático, es una doctrina, un escudo. Perón no dejó escapar la situación de que el deshielo le trajera la disolución del bloque, del témpano, digamos. Entonces había un escudo, una marcha, varias marchas, incluso una marcha de la resistencia. El otro día una persona que fue a visitar a Milagro Sala se la cantó, una marcha desconocida. También la resistencia tuvo una marcha. 20 verdades, una doctrina muy escrita, muchos libros, apologías del jefe, el conductor, el líder, mucha terminología. Y al mismo tiempo tuvo mucho apoyo intelectual de personas que no hablaban así. ¿Cómo hacían las personas que no hablaban así? Porque meterse ahí adentro era meterse con una música, un conjunto de palabras, un escudo. Algunos, los más estridentes, se ponían el escudo en el ojal, otros menos, pero todo eso estaba. Yo creo que era más interesante de lo que parecía, porque estaba prevista la desaparición del que daba nombre a todo. Con la frase, cada uno tiene el bastón de manejar en la mochila. Eso preveía el desplome del centro, de todo el aparato. Eso, todas las doctrinas militares prevén la muerte del jefe. En el peronismo parecía que no, pero no en Perón. Perón escribe varias veces eso. Prevé la desaparición de una persona que da nombre. Incluso la carta Cook tiene esa, en caso de mi fallecimiento, su palabra será mi palabra, que es lo máximo que escribió respecto a la muerte. Es decir, que daba personas que hablarían más o menos como él, no era el caso de Cook, pero donaba algo, que era su palabra. Los demás, cuando entraban ahí, no es que realmente entraban, colaboraban, aprobaban, más o menos. Calabrini tenía otro idioma, como hablaba en inglés, mientras Perón hablaba en francés. Tenía otra literatura, otros ídolos, otra escritura, pero apoyaba, no siempre, pero apoyaba. Cabreche, también la gauchesca, escribe como un gaucho, un simulacro de gaucho del siglo XX. Por cierto, lo hace muy bien, y queda su escritura en la memoria de mucha gente. Pero no es lo de Perón. Perón tiene algo del viejo Vizcacha, cita el tramo del Martín Fierro, pero cuando escribe con el código del escritor de honor militar. Y sus discursos son así, también castizos, no son plebeyos en general, tercera persona del plural, incluso hasta los años 60, os digo, Evita también, os digo, los que dicen el peronismo, fenómeno plebeyo, sí, en muchos sentidos. Pero si se escuchan discursos de Perón y Evita, en los 50, y Perón incluso en los 60, en España mismo le refuerza ciertas cosas castizas, pero lo cierto es que había un bloque ahí. Eso, por un lado, fastidió a muchos intelectuales que apoyaron igual, y al mismo tiempo impidió que se desarmara, por ejemplo, esa escena famosa de la película de Cedrón sobre Operación Masacre, que es el papel que hace Walter Vidarte cuando el comisario le pregunta: ¿y usted qué? Yo nada, comisario, nada, en el momento de los fusilamientos, ¿no? Yo soy un hombre que no tiene ninguna ideología, no hago nada, yo solo voy del trabajo a casa y de casa al trabajo. Marche preso. El no hacer nada, a la manera peronista, era ser peronista. Es decir, con su no hacer nada, estaba diciendo una frase peronista, la más peronista que había, de casa al trabajo, de trabajo a casa. O sea, era el peronismo mismo, era no digan que hagan nada, como le dice Perón a los votantes del 45, del 46. Si el patrón le da algo, acéptenlo. Si el patrón le dice, cuando vengan de votar van a tener todo lo que quieran, acéptenlo. Si el patrón le dice tal cosa, díganle sí. Pero después, si el patrón le cierra la tranquera, sáltenla sin que se dé cuenta. Ahora, después en la urna, hagan lo que ustedes quieran. Es una frase muy fuerte.
al patrón aceptarle todo, después en la urna hagan lo que quieran. Esto también, el peronismo no explotó a fondo esa idea de libertad última, libertad en secreto, que la democracia lo dice, la urna es secreta. Pero lo que llama la atención es que Perón no le habla al peón que es libertario y que el patrón le dice, ¿qué me está diciendo usted? Yo voto por lo que a mí se me ocurre. Díganle lo que el patrón quiera. Después en la urna hagan lo que ustedes quieran. Bueno, todas esas sutilezas, esas astucias, no le gustaba a mucha gente. Pero eso, y agrego ahora la parte más grave, los mártires, los fusilados, los torturados, hay cartas de Cook donde son todos nombres, dice tal, compañero tal, torturado, compañero tal, en épocas donde esto se hacía más suave y era menos grave. Pero también suenan como un martirologio, ¿no? Las víctimas, los bombardeos, en fin, todo eso, más un conjunto de palabras, hizo la perdurabilidad. El kirchnerismo no tiene eso, el kirchnerismo es algo aledaño, retoma eso y al mismo tiempo percibe un momento de fatiga de esas palabras y del martirologio anterior, que fue sustituido por el gran martirologio de los años 70, que fue un martirologio con tecnología de la represión muchísimo más duras, muchísimo más inhumanas y que abarcó a todos los grupos políticos, peronistas y no peronistas. Entonces eso definía a la nación argentina entera el hecho de que en su interior había torturados y torturadores, fueran quienes fueran. Entonces todo eso hace del kirchnerismo algo que tiene una gran responsabilidad, si quiere mantener ese nombre. Por eso veo que esta campaña, al ni estar siquiera ese nombre, plantea problemas. Si sigue el nombre, va a tener que hacer una exploración sobre sí mismo, sobre el pasado del país, que llega hasta el siglo XIX. Frente a la no historia del macrismo, la historia del témpano, digamos. ¿Qué es lo que lo va a mantener unido? Precisamente tomar piezas dispersas que si fueran aquello que mantuvo unido al peronismo y la resistencia, ya no están más. Eso hay que computarlo perfectamente. Esto así como si fuera el croupier casino, arrastrando con la pala todas esas fichas para acá. Pero como hay muchas más, y está la historia de la humanidad, al que el peronismo le dio mucha atención, mucho más que en los años 60 en adelante. El peronismo tiene muchas ideas sobre la idea de humanidad. El mismo Perón, de una forma muy indirecta, es decir, todo lo que escribió sobre el pasado, Licurgo, etc., eran mitologías de mitologías, leyendas sobre leyendas. Sin embargo, había una idea greco-latina que no pertenecía ni a las derechas europeas, mucho menos al nazismo, y que tampoco pertenecía a Lugones. Era un modelo de educación militar donde Plutarco había que leerlo, Genofonte había que leerlo, no existe lo mismo en nuestras facultades. Y esas frases le quedaban a Perón. Con esas frases amasó algo asombroso, porque amasó frases que había escuchado, no necesariamente leído, y creó algo que hoy puede inspirar también a ese amasamiento de frases que inevitablemente tiene que contener la de aquí, la de allá, la de más allá, la que pronunciamos nosotros y la que pronunciaron muchos otros. Porque no me equivocaría si supongo que esta época es también de aprendizaje de por qué se creyó que no se iba a desarmar algo, por qué se creyó que iba a ser tan perdurable, por qué además se creyó que era tan fácil pasar por alto ciertos elementos necesarios de la construcción de un Estado, de la elaboración de decisiones de un Estado, y se creyó que eso era más fácil, probablemente porque era más rápido, o probablemente porque no hubo, quizás no hay en ningún lugar de la Argentina el cuidado necesario para suponer que la tarea de gobierno implica una espiritualidad especial, digamos, como esta frase da a risa, como espiritualidad, no sabés que hay que hacer esto, hay que hacerlo rápido. Entonces, evidentemente, llegará el momento en que se tendrá que analizar los modelos de gobierno que hubo en relación a todo lo que hoy se llama corrupción. La expresión a mí no me convence porque abarca una cantidad de figuras jurídicas enormes que si uno las dice, desencanta la palabra, es una palabra encantadora, digamos, hechizadora. Como está muy presente en el taxista, en el ama de casa, en fin, anula todo pensamiento. Y todos son corruptos, como dijo Carrió en la Cámara. Los que no voten,
aunque el voto no tiene efecto jurídico, ya sabemos quiénes son los corruptos, dividió el país en 2 zonas. Esa división es terrible para un país, aniquila una nación. La palabra corrupción, como es teológica, es de la Santa Inquisición y es de la Biblia, tiene ese efecto. Por ejemplo, el discurso de Arcier Argumedo, digo esto para terminar, ¿no? Esto revela que leo los diarios, ¿no? Que es una querida amiga con la cual divergimos muchas veces. Fue un discurso magnífico, un discurso que hasta el momento no se había hecho, enumerando todos los actos de corrupción del macrismo. Pero no se puede pelear corrupción contra corrupción. A la palabra hay que hacerle algo para que sea efectiva. El discurso fue magnífico. Ahora, empleó el concepto de corrupción de la misma manera en que lo empleó el macrismo. Y ella puede hacerlo porque nunca apoyó el kirchnerismo. Entonces ahí en el concepto hay un análisis para hacer. Si quieren decirlo de la manera elegante, hay que hacer una deconstrucción para hacer de ese concepto. Y es lo más difícil que hay que hacer. Por eso esta campaña se hace con un concepto prohibido para unos y con el principal concepto para otros, que es este mismo. Entonces, evidentemente hay un tema al cual muchos epistemólogos del futuro tendrán que lanzarse para decir algo más preciso ahí, ¿no? Algo que sea más preciso, porque si no me engaño, todo lo que ocurrió en los años pasados se puso bajo banderas emancipatorias y yo no creo que los que pensamos que fue así debamos imaginar ahora que estábamos en otra, que se decía eso y que no era así. Yo, como sigo siendo de los que piensan que era así, también me parece justo que, siendo así, si el cuño emancipatorio dirigía el sentido de la época, es necesario que se llegue a analizar todo lo que implica la palabra letal que lo condena, ¿no? Y de la cual no se habla. Eso provisoriamente, quizás, como dice Foucault, quizás es eso lo que habría que hacer. Bueno, podemos terminar acá.